Convicciones. Breves miradas a la verdad. La Cristiada Mexicana, de Andrés Ascue. Mártires mexicanos. El movimiento de los cristeros puede definirse como un movimiento popular desprovisto de sus jerarquías naturales, políticas y eclesiales. Incomprendidos y abandonados por los que más les deben, se corre el riesgo de considerarles como un movimiento paraeclesial. Sin embargo, la Iglesia Católica, con el paso del tiempo, no los ha olvidado, antes bien ha reconocido la época martirial que vive México durante esas décadas. Así, desde 1988, la Iglesia ha empezado a beatificar a varios de aquellos mártires. Juan Pablo II beatifica a 22 sacerdotes mexicanos y a 3 jóvenes laicos de la Acción Católica, martirizados durante la Guerra Cristera. Se encuentran entre ellos el padre Cristóbal Magallanes, el padre Agustín Caloca, el padre Tranquilino Ubiarco, el padre Luis Batis, el padre David Uribe, etc. Todos ellos murieron durante torturas, colgados o fusilados, y no combatieron con las armas cristeras, aunque no se libraron del odio revolucionario. Durante la homilía, el Papa afirmó, durante las duras pruebas que Dios permitió que experimentase su Iglesia en México hace ya algunas décadas, estos mártires supieron permanecer fieles al Señor, a sus comunidades eclesiales y a la larga tradición católica del pueblo mexicano. Con fe inquebrantable, reconocieron como único soberano a Jesucristo, porque con viva esperanza aguardaban un tiempo en el que volviera a la nación mexicana la unidad de sus hijos y de sus familias. Estos mártires son una genuina expresión de México siempre fiel. Estas beatificaciones fueron precedidas por la beatificación del jesuita padre Miguel Agustín Pro. Fue el 25 de octubre de 1988. El martirio del padre Pro acontece en el momento álgido de la Guerra Cristera y refleja el odio anticlerical de Calles. Su vida y martirio han sido descritas por el jesuita padre Antonio Dragón en una magnífica biografía. Nacido en Guadalupe, Zacatecas, había estudiado para el sacerdocio fuera de México, habiendo celebrado su primera misa el 31 de agosto de 1925. Regresa a México en julio de 1926, donde ejerce su ministerio con gran celo, exponiéndose a constantes peligros debido a las leyes contra el culto. Sin embargo, un hecho trágico va a determinar el futuro del padre Pro. El 13 de noviembre de 1927, 4 miembros de la Liga Nacional de Defensa de la Libertad Religiosa, partidarios de la rebelión armada y del tiranicidio, lanzan unas bombas contra el automóvil en que viaja el presidente Obregón. La policía detiene a 3 de los participantes. Uno de ellos es Luis Segura Vilchis, pero no puede demostrarse su participación por obtener una buena coartada. Luis Segura es el prototipo de joven líder católico, organizador, activo, carismático, capaz de proponerse los más audaces objetivos. Una serie de circunstancias y equívocos llevan a la detención del padre Pro y su hermano, que son acusados injustamente de cometer el atentado. Por aquel entonces, el padre Pro cumple su ministerio en la clandestinidad, pero su fama de sacerdote entregado al trabajo apostólico trasciende a toda la sociedad mexicana. Al enterarse de que los hermanos Pro han sido detenidos, consciente del grave riesgo que corren, Luis Segura Vilchis decide entregarse a confesar su participación en el atentado para así exculpar al padre Pro. Pido hablar con el general Cruz y ofrece relatarle los hechos a condición, bajo palabra de honor, de la libertad de los hermanos Pro. Luis Segura, pudiendo salvar su vida, se entrega para que no sean condenados a muerte 2 inocentes. El 19 de noviembre les es tomada declaración, a Obregón incluido. El general Obregón cree en la inocencia de los hermanos Pro, pero sin juicio Calles les ordena fusilar.
Existen motivos fundados para pensar que la muerte del padre Pro fue ordenada por Calles por puro odio y como represalia contra la autoridad eclesiástica por no aceptar los acuerdos propuestos para solucionar el conflicto religioso. Sin lugar a dudas, Calles odia a la Iglesia con todas sus fuerzas. Incluso se le ha oído decir: 3 veces me he encontrado a Cristo en mi camino y 3 veces le he abofetado. El padre Pro muere fusilado, perdonando y agradeciendo a sus verdugos. Sus últimas palabras: «Viva Cristo Rey». Las fotografías del fusilamiento tomadas por orden del gobierno son la mejor apología de su martirio. Respecto al rey y a los cristeros, cabe decir que solo 2 obispos se echan al monte, viviendo en clandestinidad para poder administrar sus diócesis en medio de la guerra: Monseñor Amador Velasco, obispo de Colina, y Monseñor Orozco y Jiménez, arzobispo de Guadalajara. Sin duda, la presencia de estos 2 obispos conforta a los combatientes que encuentran en su actitud un estímulo y ejemplo impagable. Respecto a los sacerdotes, encontramos todo tipo de actitudes. 3.500 sacerdotes acatan las leyes y abandonan sus parroquias. Se calcula en un centenar el número de sacerdotes que se manifiestan descaradamente hostiles a los cristeros. Sobre los fieles abandonados recaerá el peso de conservar la fe con las iglesias cerradas y sin clero. Por contra, hay un centenar de sacerdotes que se manifiestan favorables a los cristeros y permanecen escondidos en sus parroquias rurales o acompañan a los cristeros en las montañas. Solo 5 sacerdotes combaten. De ello, se descarta la hipótesis de que el movimiento cristero es dirigido por sacerdotes fanáticos. Aún así, el clero fiel no se escapa del martirio y del odio anticlerical. Durante el conflicto, son ejecutados por el gobierno 90 sacerdotes, 59 de la archidiócesis de Guadalajara, 35 en Jalisco, 6 en Zacatecas, 18 en Guanajuato, diócesis de León, y 7 de la diócesis de Colina. En cuanto a los seglares, el espíritu martirial es impresionante. Dejando de lado los que mueren en los campos de batalla, puede establecerse una relación interminable de seglares que mueren mártires de la fe sin haber empuñado las armas. John Mayer, en su estudio sobre los cristeros, contabiliza una relación de más de 250 mártires que reúnen las características propias de martirio que exige la Iglesia Católica: espíritu de sacrificio, amor a Cristo y a la fe, morir asesinados por ser católicos o por simple odio a la fe, y acoger la muerte perdonando a los verdugos. Todos ellos son, por tanto, susceptibles de ser beatificados. Podemos encontrar un argumento a favor del reconocimiento de tantos mártires. Con fecha 17 de mayo de 1927, desde Roma, se comunica a los obispos mexicanos algunas respuestas y licencias. En el documento se lee: otro rescripto que hemos recibido concede a los que están en México indulgencia plenaria in articulo mortis, si confesados y comulgados, o por lo menos contritos, pronuncian con los labios, o cuando menos con el corazón, la jaculatoria: «Viva Cristo Rey», aceptando la muerte como enviada por el Señor en castigo de nuestras culpas. Sin lugar a dudas, los deseos martiriales de miles de hombres y mujeres mexicanas de aquella época son manifiestos. Los encontramos en las cartas a los familiares antes de morir, en sus declaraciones antes que los fusilen, en sus últimos vivas a Cristo Rey y a la Virgen de Guadalupe. En el alzamiento de Totatiche del 27 de noviembre de 1927, muchos ancianos se unen sin armas a los sublevados. «Hay que ganar el cielo ahora que está barato», decían. El joven Honorio Lamas, ejecutado en compañía de su padre Manuel, dejó a su madre escrito: «Qué fácil está el cielo ahorita, mamá». El 21 de marzo de 1927 son fusilados 27 cristeros en Zaguayo. Un superviviente por su temprana edad, Claudio Becerra, confiesa años más tarde a su sacerdote: «Me emborracho, padre, porque me da el sentimiento que Dios no me quiso para mártir».
Sus muertes fueron siempre ejemplares y habitualmente un «Viva Cristo Rey» son las últimas palabras que brotan de sus labios. El martirio alcanza a jóvenes como Pedro Muñoz, fusilado por aprovisionar a los cristeros y por negarse a entrar al servicio del ejército federal. Escribía antes de morir a un sacerdote: «Gracias a Dios he permanecido firme y tengo el propósito de ser leal a mi religión». Me pidieron que me incorporara a las filas callistas, pero yo no admití, primero muerto, que cambiar mi fe. Igualmente, Norberto López, fusilado en 1928, rechaza el perdón que se le ofrece si se alista en ejército revolucionario y contesta: «Desde que tomé las armas hice el propósito de dar la vida por Cristo. No voy a perder el ayuno al 11:45. También llega a las mujeres, entre ellas, y con fama de santa, destaca Carmen Robles, presidenta de las Hijas de María de Huejuquilla. Es asesinada por el general Vargas, que la ha cortejado de manera insistente y con la que había mantenido largas discusiones teológicas. Entre los mártires insignes se cuenta Anacleto González Flores, fundador de la Unión Popular. En su juventud fue seminarista en el seminario de San Juan de Lagos. Dejando el seminario al reconocer que el sacerdocio no era su vocación, siguió profundizando en la fe. Al contrario que tantos revolucionarios exseminaristas, permaneció fiel a la Iglesia e intensificó su labor apostólica en la Asociación Católica de la Juventud Mexicana. Poco a poco ganó un prestigio que lo llevó a liderar a los católicos de Jalisco. En los enfrentamientos entre la Iglesia y el poder revolucionario sufrió prisión. En 1922, el gobernador de Guadalajara, con la excusa de cumplir el artículo 130 de la Constitución, pidió al vicario general, el arzobispo estaba desterrado, que designara las 6 iglesias que iban a ser toleradas en Guadalajara. El vicario contestó: «O todas abiertas o todas cerradas». El gobernador ordenó entonces la clausura del seminario conciliar, el orfanato y el hospital de la iglesia. Ante los acontecimientos, Anacleto González organizó la Unión Popular. Ante la cristiada, la Unión Popular sirvió de articulación a la resistencia armada. La clandestinidad no impidió que la actividad frenética de este dirigente nato prosiguiera. Sin embargo, las tropas federales dieron finalmente con él y lo arrestaron. Fue torturado para que delatara direcciones de otros dirigentes y especialmente el paradero del arzobispo Orozco y Jiménez. Lo golpearon salvajemente, lo suspendieron de los pulgares hasta que se le descoyuntaron los dedos y le abrieron las palmas de los pies con una navaja, pero ni una palabra de Anacleto consiguieron sus verdugos. Al descenderlo, un guardia, de un culatazo, le fracturó el hombro. El primer viernes de abril de 1927, dedicado al corazón de Jesús, a las 3 de la tarde, como en la Pasión de Cristo, moría fusilado. Junto con él morirían también fusilados los hermanos Vargas, Jorge Ramón, hijos de la familia donde estaba escondido Anacleto. Pidió ser fusilado el último para poder confesarles en la hora de la muerte. Si quisiéramos hacer la lista de mártires como él, esta sería interminable. La sangre martirial se derramó por México y no será estéril. Los cristeros solían decir que la persecución contra la Iglesia mexicana era un gran favor de Dios, una prueba de la predilección que sentían la Virgen de Guadalupe y Cristo Rey por el pueblo mexicano. Con esta obra hemos querido aportar nuestro pequeño gramo de arena para perpetuar su recuerdo. Convicciones. Breves miradas a la verdad.